Hola. Mapi, ¿cómo estás? Ya nerviosa y desesperada por hablar. ¿Qué nos vas a el gusto es platicar, mío. mi querida Mapi? Bueno, pues trata de que yo les conté a ustedes de que mi hermana me había llevado para que yo viera cómo a ella se le desfiguraba el rostro en el espejo. Sí. Y el tema era de que los espejos son unos portales demasiado peligrosos por los cuales nosotros podemos abrir una puerta y hacer pasar a los demonios que en ese momento se indiquen. Hace unas semanas me di la tarea de ir a visitar a mi hermana y platicando sobre cómo estaba esto y el otro, me preguntó que si yo seguía en el programa y le dije que sí, que el programa, pues la verdad me confieso enamorada del programa. Entonces gracias, yo sin el programa no puedo vivir, ¿no? Sí. Y ya le dije, le digo, por cierto, ahorita me vas a contar cómo fue que tú hiciste eso de que tu rostro se desfigurara en el espejo. Y me quedó viendo y ya me empezó a decir, le digo, hasta me voy a quedar, le digo, atenta para poder tener atención a lo que me dices. Y me dice, mira, Pati, dice, a mí nadie me enseñó ni me dio oraciones, nada. A mí me pasó, dice, porque cuando tú te fuiste de la casa, yo recién cumplida los 14 años me fui de la casa, dice, cuando tú te fuiste de la casa, las cosas cambiaron. Y mi mamá y mi papá empezaron a tomar como que cierta desconfianza con ella, empezaron a apretar más la tuerca, pues como dicen, ¿no? Cuando ya te quedas ahí todo, hay desconfianza. Y entonces, pues, siendo ella la única mujer, pues se tenía que hacer cargo de la casa entre los 13, porque ella es un año menor que yo. Sobre ella caía todo el peso de la responsabilidad. Y dice ella que mi mamá, pues, se puso muy mal y todo era contra la pobre Fabi. Y resulta que ella una vez de repente empezó a escuchar una voz a la cual no le prestó mucha atención, sino que con el paso de los días esa voz era más insistente en su cabeza, una voz de un hombre, donde le decía, ya viste cómo te tratan, no te quieren, para qué naciste. Y le empezaba a decir cosas y cosas. Entonces ella no quiso hacer caso a eso. Cuando yo llegué aquella vez a quedarme un fin de semana, me acuerdo que ella me dijo, Pati, ¿quieres ver de algo en el espejo que va a pasar? Y yo agarré y le dije, ¿cómo de qué? Sí. Y me llevó ella a la habitación donde antes dormíamos ella y yo, bueno, donde yo dormía, porque ella sí seguía viviendo ahí, ¿no? Y me dice, párate aquí al lado mío. Y me acuerdo que agarró y me dice, espérate unos minutos y vas a ver lo que pasa. Para esto eran como las 11 de la noche y mis papás no estaban, porque apenas recién empezaban a entrar en el movimiento de la renovación carismática en la iglesia y se iban, y como pues era el auge, era el boom, pues andaban con la alegría de la iglesia, ¿no? Ya llegaban tarde porque las oraciones eran extensas. Y cuando me paro de ella, yo les comenté que empezó a soplar el viento, así como cuando va a llover, cuando se viene una tromba, empezó a llover, a soplar fuerte, y como cuando abres el refri, que el airecito del clima del refri pues te empieza a dar en la cara lo frío, pero esta vez era en los pies. Y yo veo que a mi hermana se le dilatan las pupilas, se pone la cara roja, y aquí lo que es la mejilla, lo que es la quijada, se le empieza así como que a desarticulizar. Y entonces yo vi que ella lo que hizo fue que tuvo una sonrisa así grande, pero no a carcajadas, sino solo se le dibujó la sonrisa. Cosa que a mí me dio miedo y le dio así un codazo y la jalé y dije una mala palabra ahí, ¿no? Yo le dije a ella que estaba loca, ¿no? Y la jalé y yo le dije, te voy a acusar con mi mamá y mi papá cuando vengan, le digo, porque esto que tú estás haciendo, le digo, está mal, le digo, a mí me dio miedo y me puse nerviosa. Y ya fue cuando yo le dije, bueno, ¿y quién te enseñó? Me dice, mira, no, Pati, a mí nadie me enseñó, dice. Cuando tú te fuiste y todo eso pasó, dice, agarró, dice, y una semana antes de que ella cometiera el atentado contra su vida de suicidarse, dice que esa cosa le hablaba día y noche, diciéndole, eres un estorbo, ¿para qué estás aquí? Porque dice ella que una vez, y le digo, ¿y cómo tú lo encontraste? O sea, ¿cómo hiciste para que esa cosa viniera a ti? Porque un día, dice, se fueron, dice, a la iglesia y yo tenía que ir con ellos, pero como yo tenía que terminar todo, me atrasé, dice, y me fui a mi habitación, dice, a arreglarme para irme. Y en eso ella se estaba así calando el cabello frente al espejo, cuando dice que la imagen de su reflejo en el espejo no se movía. Entonces ella dice que se quedó un poco pasmada al verse en el espejo, que no se movía su reflejo, sino solo ella pasaba el peine por el cabello y esa cosa le habló en el espejo. Esa cosa se le desfiguró en el espejo y le dijo, ¿qué esperas para morirte? ¿Cómo? Sí, dice que ella le decía, ¿qué esperas para morirte? ¿Por qué, dice, por qué no te vas? Dice, ¿de verdad quieres que te quiera?
muérete y vas a ver cómo van a llorar por ti y cómo todos van a decir que eras buena. Y dice que ella no le dio miedo, sino lo único que hizo fue reírse. Dice, ¿quieres poder? ¿Quieres, dice, dinero? ¿Quieres irte a algún lugar, a una casa? Tú nada más pídeme y yo te lo voy a dar. Dice ella que se quedó quieta y no dijo nada. Y dice que le digo, dice, y a donde tú vas, dice, allá donde te llevan, porque dice que ese demonio ni tan siquiera tenía fuerzas para mencionar la palabra iglesia, ni para mencionar la palabra Cristo. No, o sea, eso no. Se refería a ti como en una forma despreciativa. Dice, allá donde tú vas, dice, allá donde van tus papás, dice, que hacer oración, dice, cuando tú estés ahí, tú no vas a orar, le dijo, ni vas a decirle cosas al que tienen ahí. O sea, me refiero que quizás le decía que al Cristo, ¿no? Pues en toda iglesia siempre hay un Cristo. Okay. Y dice, no le vas a decir nada, sino en tu mente vas a decirle groserías, insultos. Y dice que le decía todo lo que le tenía que decir. Y yo le dije, Fabi, le digo, ¿y tú hacías esto? Y me dice, sí, Pati. Yo, dice, en vez de estar orando, lo único que hacía era reírme adentro de mi mente, dice, a los 13 años, insultar, dice, decirle cosas que hoy ya no me atrevo a decirle. Le digo, oye, Fabi, le digo, ¿y no te daba miedo todo eso? No, dice, porque mi mamá, dice, en una discusión me dijo que yo era un estorbo, dice, y que yo había nacido por accidente, dice, y claro que eso a ella le dolió mucho. Sí, claro. Y pues como yo ya no estaba en la casa y en ella se recargaba toda la carga, pues la pobre la estaba pasando muy mal, pues a causa de que yo me había ido de la casa. Pues yo ya vivía aparte, ya a los 14 tenía yo a mi hijo, o sea, yo ya estaba haciendo una vida muy diferente fuera de casa, que pues pensaba yo, ¿no? Que era la ideal, me parece, en ese momento. Y le digo, y Fabi, le digo, y entonces le digo, cuando tú te intentaste quitar la vida, le digo, ¿qué pasó? Dice, cuando yo intenté quitarme la vida, ese animal, porque así dijo después ella, toda la semana me atormentó diciéndome que me quitara la vida, que ya no servía yo aquí, que por qué estaba yo aquí, que era un estorbo, que nadie me quería, que solamente servía para ser sirvienta de mi mamá. Le decía, dice, que muchas cosas. Y volví a ir, esa vez yo volví a ir a la casa, porque cuando pasó lo del espejo yo me fui a quedar un fin de semana, y cuando se intentó matar, también me fui a quedar un fin de semana. Pero cuando yo fui ese fin de semana que ella intentó el suicidio, mi papá no estaba, porque mi papá había ido a dar un servicio a Puebla en un congreso de la iglesia. Y mi mamá nada más estaba, mi mamá recuerdo, estaba yo, ella, porque mi hermano Eleazar no estaba ahí, él es de los más chicos, no estaba, entonces nada más estábamos las tres y mi niño. Y me acuerdo que ya entró la noche y le dije, si quieres te ayudo a terminar lo que estás haciendo y ya nos vamos, le digo, al cuarto, le digo, pues para que nos pongamos a platicar. Y me dice ella, no, porque yo todavía me voy a bañar y voy a guardar los trastes. Le digo, bueno, le digo, pues si quieres te espero. Me dice, no, vete tú, dice, ahorita te alcanzo yo. Y para eso ya mi niño estaba durmiendo, entonces yo agarré y apagué la luz. Sí. Pero a mí se me hizo, ahora sí que, pues poquito el tiempo que ella tardó afuera en lo que ella se bañaba y arreglaba los trastes y todo ese rollo. Para mí se me hizo poquito el tiempo, pero para eso eran como las 9 de la noche y ella se metió a las 12 de la noche. A mí se me hizo poquito, en cambio había pasado bastante tiempo. Y cuando entró, yo le dije, enciendo la luz, y me dijo, ya no le enciendas, déjala así. Pero no me habló dulcemente como hermana, sino que me dio como una orden. Le digo, pues para que veas, no, dice, déjala así. Y yo dije, bueno, qué sé qué tendrá. Y yo dije, quizás porque ya se quedó y no la acompañé, o no sé. El caso que yo no dije nada. Pero dice que ella estuvo allá afuera mientras ese animal le hablaba y le decía cosas, le dijo las instrucciones. Dice, vas a agarrar un vaso desechable, dice, que nadie más toque de tu casa. Y vas a ponerle, dice, refresco de uva, porque ahí en la casa mi mamá siempre compraba de esos jugos voy a meter un gol, de esos de Jumex, de uva. Entonces agarró y llenó el vaso desechable y me dice, y vas a ir al baño y ahí arriba, dice, de la tabla que tiene tu papá. O sea, yo me quedo pasmada porque cómo puede, ¿no? Darte ¿cómo sabía todo? Sí, exactamente. Y dice, y vas a agarrar el veneno que tiene tu papá y le vas a poner 3 cucharadas al vaso, dice, y le vas a dar 6 vueltas al contrario de la manecilla del reloj. Y te lo vas a tomar de un golpe, le dijo. Y vas a ver, dice, cómo, dice, al rato mañana todos te van a querer.
Y dice que ella, lo único que hizo eso fue recordar los malos tratos, los insultos de mi mamá, porque mi mamá era mera exquisita para tratarnos. Ya ve que yo se los he comentado igual. Sí. Y todo ella empezó a recordar y recordó cuando tuvo el problema con mi mamá y ella le dijo que era un accidente y que no debía de estar ahí, que no debía haber nacido. Y dice que todo eso se lo trajo a la mente y agarró, y en lo que hacía ella y daba vuelta al vaso las 6 veces, como le dijo el animal, dice, de un solo golpe se tomó el veneno. Sí, y para esto agarró y se metió. Entonces yo me acuerdo que eso sí me acuerdo perfectamente, y yo le decía, mira Fabi, porque me dice, yo la verdad no recuerdo qué pasó después de ahí. Digo, yo sí, le digo, porque yo estaba contigo, le digo, yo recuerdo, le digo, que yo me estaba durmiendo, le digo, pero yo sentí que alguien a mí me levantó y me dijo, levántate y enciende la luz, o si no sé si porque me quedé con eso de que yo le quería encender la luz y ella no me lo permitió. Y entonces me paro y enciendo la luz y yo veo a Fabi con la cara roja y las venas de las sienes de la frente que se le inflaban así como, o sea, estaban bien dilatadas, sus venas hacían así, y yo agarré y la tomé por los hombros y le dije, Fabi, y ella no se despertaba, le digo, Fabi, y nada, le digo, Fabiola, le digo, ¿qué tienes? Y yo vi que no respondía, le digo, mami, le digo, a Fabi le pasa algo, y mi mamá no respondió, y le digo, mami, le digo, yo creo que Fabi se está muriendo, y agarró, ya fue que mi mamá se levantó y entró, y Fabi empezó a echar como espuma por la boca y roja totalmente, su piel roja como si la hubiera pintado de rojo. Y agarró y no volvió en sí, y mi mamá vi que agarró, la tomó en una sábana, la envolvió y se la echó encima y nada más dijo, Fabiola, ¿qué hiciste? Y le digo, y yo me puse a llorar y empecé a gritar, le digo, mami, le digo, ¿qué tiene mi hermana? Y me dice, no me contestó mi mamá, sino la llevó rápido a la cocina, agarró en un vaso, puso agua y echó sal y se lo dio a tomar. Y mi mamá se puso a hacer oración por lo poco que sabía, ¿no?, que estaba aprendiendo. Yo nada más recé, porque yo en ese entonces no sabía orar. Nada más recé y lo único que dije como hermana de Diosito, sálvala, Virgencita, sálvala, que no se muera mi hermana. Y al ratito mi hermana empezó a vomitar. Y dice ella que de eso sí está consciente ella, que ella solamente escuchaba a lo lejos una voz que le decía, vuelve, vuelve. Pero ella no, ella se aferraba porque ella sentía que no, y que le decían vomita, pero no, ella no lo escuchaba, sino ella se aferraba porque lo que ella no quería era vivir. Y entonces dice que lo único que sí se acuerda perfectamente bien es que se le presentó una mujer toda de blanco, y que esa la tomó, la encaminó y le dijo, vuelve, porque todavía no es hora de que tú te vayas. Y dice, y vas a vomitar. Y ya fue cuando ella fue que empezó a vomitar porque se resistía a todo eso. Y le digo, oye Fabi, le digo, ¿y cómo ese demonio entonces llegó a la casa? Le digo. Y me dice, y aquí va esto. Me dice, mira Pati, ¿sabes cómo llegó ese demonio a la casa? Dice, y ahora lo vengo a saber. Yo dice, ¿te acuerdas cuando mi mamá dice vendía? Porque mi mamá siempre ha vendido comida y cosas así, ¿no? Siempre nos ha enseñado el trabajo de lo que es mercadotecnia, las ventas, ¿no? Sí. Y dice, mi mamá siempre vendía ropa, perfumes de importación, bisutería, y pues normalmente las mujeres que le compraban eso eran unas hermanas que trabajaban de esas que trabajan alegre de noche, ¿no? Entonces esas le compraban las cosas. Y dice Fabi que esa vez a ella le tocó acompañar a mi mamá, y dice que ella vio cuando una de esas le dio como una plantita verde a mi mamá, que ahora entendemos nosotras, ella y yo platicando ese día, que quizá mi mamá pidió pues algún sortilegio o brujería para poder controlar el alcoholismo excesivo que tenía mi papá en casa. Y me acuerdo, eso sí me acuerdo, que mi mamá llegó y lo puso así como en una arrocera, así como en una paila, y le puso agua y lo metió debajo de la cama de mi papá, donde dormían ellos dos. Sí. Y esa cosa, yo no sé qué planta es, eso va a ser otra tercera parte que voy a investigar. Yo no sé qué planta fue que le dieron, pero esa cosa crecía con el paso de los días, a modo de que era así como, ¿saben? Como la planta cuando pasan en las películas caricaturas que se paran los trapitos arriba de una planta grandota. Ajá. Es que así creció esa cosa. Y cuando y apestaba horrible, pero horrible, eso sí nos acordamos que apestaba feo, que yo no sé cómo mi papá no descubrió ese olor, o no sé si es que ya la brujería empezaba a hacer efecto y él no descubrió ese olor. Y cuando ya eso se hizo grande, que ya no cabía en el trasero, lo sacó
lo puso a secar, porque eso sí lo recordamos ella y yo, mi hermana bien, lo puso a secar y luego lo dobló todo y lo metió en un saquito de tela de franela roja, lo costuró y lo cargaba ella en su monedero o a veces lo dejaba ahí. Entonces, nosotros creemos que por medio de eso, ese demonio entró a la casa, porque dice que cuando ya ellos estaban empezando a llegar a la iglesia, que ya tenía como 2 meses de que yo me había ido y había pasado todo lo que había pasado, dice que ella escuchó cuando mi mamá y mi papá tuvieron una discusión en la habitación de ellos, y mi mamá empezó, dice, a gritar, pero no a gritar de que le estuvieran pegando, no, sino gritos demoníacos, y empezó a hablar como con 3 voces, y ella se asustó mucho, y se levantó ella y se levantó mi hermano, pero no entraron, sino cuando escucharon que estaba todo el borlote ahí, agarró y ella se atrevió a entrar, y fue cuando vio que mi papá tenía a mi mamá sujetada, porque mi mamá, ahí a ella sí se le transformó el rostro sin espejo a mi mamá, y empezó a pegar un grito, y dice que oyó un grito como un alarido de animal, que yo no sé cómo que fue lo que pasó ahí. Yo todavía voy a platicar con ellos dos para que me cuenten esa versión de lo que pasó, y dice que ella siente que a lo mejor ese demonio cuando salió, pues lo más pronto que vio en ese rato inocente, por decir así, puro, porque pues puedo decirlo, ¿no? Mi hermana de 13 años, pues fue como un recipiente para que entrara, o a lo mejor la estaba asediando y acechando para él poder tener el alma de mi hermana. Es lo que yo me imagino que fue lo que pasó. Claro. Entonces, no sé ustedes cómo lo ven. Una experiencia súper fuerte, pero mira, el momento en el que ahorita, después de tantos años, ustedes ataron cabos, ¿cómo había llegado ese demonio a casa? Y entonces, en este caso, tu mamá le dio la entrada. Así es. Oye, después de todo lo que nos contaste, tu hermana, después de que regresó, ¿ya tuvo una actitud diferente ante la vida? Sí, tuvo una actitud muy diferente, Fabi, ante la vida. De hecho, ese día platicamos y ella se siente, hasta la fecha sigue arrepentida de haber atentado contra la obra grande que tiene Dios, que es formar a un ser humano y darle vida, pues porque ustedes saben que nosotros no tenemos derecho a atentar con nuestra vida por muy mal que la estemos pasando. Eso solo le pertenece a Dios, el momento y el tiempo que tengamos aquí de existencia en la tierra. Y ella sí tomó otra actitud. Ya de hecho, la verdad tiene una voz muy hermosa. Ella sigue en el coro de la iglesia, se alejó un tiempo pero regresó, y ya me anda queriendo jalar a mí también, pues para que vuelva al redil. Pero es que si vuelvo voy a tener que dejar el programa, y yo no quiero dejar el programa. Sí, pues para que sigamos dando el servicio a la iglesia, que yo siga dando temas, enseñanza y todo ese rollo. Pero pues ahora lo estoy pensando, ¿no? Pero ella sí tomó otra actitud ante la vida, y pues ahí está, sigue, vuelvo a repetir, en el coro de la iglesia y dando su servicio y todo eso. Pero sí, ella le dolió mucho haber hecho eso, porque pues ella siempre se sintió así como menospreciada. De hecho, yo siempre le pedí perdón ese día, igual a ella le dije, Fabi, a mí perdóname, hija, le digo, porque mi intención nunca ha sido opacarte. Quizás cuando nos han visto la familia, tanto mi familia, de mi papá como los demás, siempre tienen como que más a animarse a relacionarse conmigo, porque pues como casi no hablo, pues por eso, ¿no? Sí. Muy bien. Y se me da eso de las relaciones públicas, ¿no? Sí, y ella siempre ha dicho, no, pues tú naciste con estrella, para ti tú brillas con luz propia, me dice. Y le digo, pues tú perdóname, le digo, si quizá en algún momento te he hecho sentir menos, le digo, nunca ha sido mi intención, porque ella sabe que yo la amo mucho, y ella a mí también, es la única hermana de sangre que tengo, no contando a mis hermanas peludomaníacas que están en el chat, y mis hermanos, no, eso ya está aparte. Pero ella sabe que yo la amo mucho, y sí llegamos a la conclusión de que cuánto daño podemos hacer el que una sola persona acuda a pedir un sortilegio, una brujería o algo así. Creemos a veces que es para nosotros nada más, o que nada más vas a atentar, pero no es cierto. Siempre hay terceras personas, y en este caso inocentes, que tienen que pagar, ahora sí que por las impertenencias, que tampoco culpo a mi mamá, porque yo sé que en su desesperación muchas veces uno comete grandes errores, normalmente por la desesperación, ¿no? De que pasan cosas, esto y lo otro, y uno pues equivoca el camino y agarra uno para donde no es, pudiendo buscar el agua, el manantial, la cisterna que no se agrieta, como dice la palabra de Dios. Y
y ver cómo mi mamá pues fue la entrada, fue la que ella lo trajo y pues en alguna forma pues aceptar su culpa, porque pues ella debió habernos cuidado, pero pues en ese momento en la casa pasaban la verdad muchísimas cosas que quizás yo me porté, yo no sé si sabia o cobarde, y opté por irme de la casa porque pues yo corría mucho peligro ahí. Claro. Y pues no me puse a fijarme en mis hermanos ni nada, sino que pues tomé la decisión de irme, y sin saber que mi hermana pues la estaba pasando muy mal porque yo ya no estaba con ella. Fíjate. Ok, Mapat, pues muchísimas gracias Muy por fuerte. esta experiencia durísima que, bueno, sin lugar a dudas dejó una lección ahí en la familia y para bien. Así que yo te agradezco mucho, Mapat, y pues ojalá que más adelante sigamos, ¿no? Que escuchando tus historias.